Muy queridos hermanos y hermanas, este tercer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos invita a reflexionar en la necesidad de la conversión, del cambio de mentalidad, del cambio de actitudes, de lograr entender que se requiere, se necesita que nosotros dejemos de hacer el mal y nos comprometamos a hacer el bien. En el Evangelio hemos escuchado aquella noticia que le llevan a nuestro Señor Jesucristo de que Pilato ha matado a unos galileos cuando realizaban la acción cultual. Y en la mentalidad del pueblo judío estaba esa idea: al que le sucede una desgracia es porque ha obrado mal. Hablando en una justicia muy humana, diríamos, se lo merece, se lo ganó. Y no es así. No a la persona que tiene la experiencia negativa de sucederle algo desagradable, no es porque sea culpable. Pecadores sí somos todos, pero Dios no castiga de esa manera. Al contrario, Dios quiere que los que somos más pecadores inmediatamente experimentemos el perdón y la misericordia y no no prolonguemos nuestra situación de pecado, sino que experimentemos ya con urgencia el perdón y la paz. Por eso el Señor Jesús quiere quitar esa mentalidad. Quiere hacernos entender que Él está dispuesto a perdonar y que incluso si no nos arrepentimos, pereceremos como esas personas, pero no por la culpabilidad, sino sencillamente por la actitud personal de no querer experimentar la conversión. Y no se trata de una sentencia o de una pena o un augurio de una muerte desastrosa. Se trata de la denuncia profética de decirnos: si tú no te arrepientes, tu alma perecerá. Si tú no cambias tu vida, el final de tu existencia no terrena, sino el final, en el juicio encontrarás aquello que tú has decidido, la pena, el castigo que merecen tus obras, no lo que Dios te impone. Dios quiere el perdón, Dios quiere perdonar, Dios quiere tu conversión. Qué importante es cambiar de mentalidad. Qué importante es que entendamos que todas aquellas personas que tienen la desgracia de padecer algo, una experiencia difícil, no es por el mérito de sus culpas. Hoy en día sufrimos situaciones muy difíciles. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas familias solas? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántas personas sufren esa desgracia a consecuencia del proceder humano egoísta? ¿Cuántas víctimas de la violencia
Cuánto dolor se expande a lo largo de nuestro territorio nacional e incluso mundial. Cuántas muertes injustamente sufridas por la voracidad humana, por el deseo del poder, por afianzarse en situaciones materiales y económicas. Cuánta desigualdad social, cuánta desgracia. Así como fueron a decirle a nuestro Señor Jesucristo que Pilato había mandado matar a aquellos galileos, hoy podemos levantar nuestra voz para decirle al Señor: hay mucha muerte, destrucción, pecado, injusticia, hay mucha irresponsabilidad en la vida familiar y en la vida social. Y el Señor sencillamente nos invita: conviértete, conviértanse, cambien su vida, cambien ese ambiente, cambien la situación de muerte y de injusticia por situación de gracia y de amor. Si lográramos entender esta invitación del Señor, deberíamos ya empezar en nuestras propias familias a crear ambientes más fraternos, más humanos, más sensibles, más comprometidos, porque nos hemos hecho sordos, desinteresados. No nos importa la injusticia ajena, no nos importa el dolor ajeno. Nos hemos acostumbrado a escuchar todos los días noticias nefastas y desagradables. Si vemos los noticieros, los periódicos, están llenos de noticias de muerte, de destrucción, y ya no nos duele, no nos interpela. Estamos construyendo un mundo donde la sangre se mezcla con el convivir cotidiano. Y esto es muy grave, hermanos, porque es necesario cambiar. Es necesario construir una sociedad fundamentada en el respeto, en los valores y en la dignidad. Es necesario construir una juventud y una población que ame a Dios y respete al prójimo. Es necesario no señalar con el dedo y no hablar de culpables, sino hablar de reconciliación, hablar de paz, hablar de una reconstrucción del tejido social, del tejido familiar, del tejido personal de cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, en su manera sencilla de hablarnos, nos pone un ejemplo. Esa parábola de la higuera. Y nos dice que el dueño de la viña va a la higuera a cosechar higos, el fruto que da la higuera, y no encuentra. Lleva 3 años que no encuentra fruto. Y toma una decisión: córtala. ¿Para qué ocupa un lugar? ¿Para qué estamos gastando un espacio, agua y todo lo demás si no da fruto? Esa imagen, esa figura es la de muchos de nosotros. No estamos dando fruto. Estamos ocupando un lugar, un espacio, sin dar el fruto que Dios espera de nosotros. La higuera llevaba 3 años sin dar fruto. Sería bueno que nos preguntáramos: ¿cuántos años llevo yo de esterilidad en cuanto a los frutos del amor, del perdón y de la paz en mi vida, en mi familia y en mi sociedad?
¿Desde cuándo me volví estéril para aprovechar la gracia de Dios y servir a los demás? ¿Por qué dejé de dar frutos de vida cristiana? ¿Por qué dejé de hacer el bien? ¿Por qué me alejé de la experiencia de crecer y fructificar? El conformismo en el que solemos vivir es fruto de esterilidad. El conformismo que experimentamos en nuestro proceder manifiesta que efectivamente no queremos dar fruto. Y esa imagen que utiliza nuestro Señor Jesucristo resulta tan evidente que, siendo un árbol que daba frutos, deja de darlo, como muchos bautizados, como muchos de nosotros. Nos hemos conformado, nos hemos quedado adormilados, nos hemos hecho convenencieros, nos hemos alejado del proyecto divino. Por eso urge la misericordia, urge el perdón, pero es urgente ya desde hoy la conversión personal de cada uno de nosotros. Analicemos nuestra vida, nuestro proceder, cuánto bien hemos dejado de hacer y cuánto bien podemos hacer hoy y mañana y pasado mañana y todos los días. No nos contentemos con un acto de piedad, no nos contentemos con una acción en favor de los demás. Nuestra vida tiene que ser fiel a Dios y tiene que dar frutos agradables de acuerdo a nuestra naturaleza de árboles, de hijos de Dios, de acuerdo a la gracia que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. ¿Por qué he dejado de dar fruto? ¿Por qué he abrazado la esterilidad de los frutos cuando puedo ser alguien que ayude, que tienda la mano, que sea testigo, que hable de Dios, que sirva al prójimo? ¿Por qué conformarnos con una sociedad de pecado, de injusticia, de violencia, de odio, de destrucción, cuando podemos crear una sociedad de respeto, de trabajo, de honestidad, de servicio, de preocupación por los demás? Hermanos, la Cuaresma es un tiempo propicio. ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido a lo largo de nuestra vida? ¿Y cuántas nos faltan? No sabemos. El ejemplo del Evangelio de hoy nos exhorta. Vamos a darle otra oportunidad a la higuera, vamos a abonarla, vamos a removerle la tierra. Y si ni así, entonces habrá que cortarla. Esa es la oportunidad nuestra, hermanos. El Señor nos remueve la tierra, el Señor nos ayuda, el Señor nos espera, el Señor quiere nuestra conversión. Basta ya de vivir en una actitud de conformismo, en una actitud de dejadez, en una actitud de desidia. Esforcémonos por conocer la experiencia del perdón, por entrar en el proceso de la reconciliación y por dejar la esterilidad para dar frutos de amor, frutos de perdón, frutos de caridad y alcanzar la salvación eterna. Que así sea. Amén.